Mi nuera acaba de cometer el peor error de su vida. Hace una hora, recibí un mensaje que decía: Anto, me he prestado tu viejo. Llama para la fiesta, abuela. Espero que no te importe, respondí con una sonrisa. Diviértete, querida. Pero justo después de marqué el número de mi abogado, Frank, y le dije: registre el robo del artículo de inventario 847. Un artículo rosa de $3 millones, .a, de diamantes. Una hora después, la policía irrumpió en esa elegante fiesta donde Cynthia me presumía el anillo, pensando que se había llevado una baratija sin valor. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres, porque esta historia te va a dejar sin palabras. Me llamo Grace. Tengo 71 años. Tengo 10 años, y desde hace 10 años me han tratado como la suegra invisible, la anciana que se mete en problemas, como en las reuniones familiares. Para mí no era Cynthia. Yo no era más que una vieja molesta que vivía en la casa que mi difunto esposo me dejó. Ella se unió a nuestra familia hace una década, cuando se casó con mi hijo Liam, y desde el primer día me hizo sentir como una intrusa en mi propia casa. Cynthia es una de esas mujeres que creen en el mundo les debe todo. Elegantes, manipuladoras, siempre vestidas con los mejores vestidos rojos y verdes, mostrando de joyas caras que mi hijo compró para mantenerla feliz. Desde el momento en que puso un pie en mi casa, comenzó a tratarme como su criada personal. Grace, prepárame un café. Grace, plancha mi vestido negro por esta noche. Grace, no hagas ruido al caminar. Me duele la cabeza. Nunca me habló con respeto. A ella, yo era solo la anciana, como si ni siquiera tuviera nombre. En las cenas familiares, ella no hablaba de mí como si no estuviera. Liam, tu madre debería considerar mudarse a una residencia de ancianos. Esta casa es demasiado grande para alguien de su edad. Y mi hijo, mi propio hijo, simplemente bajaba la cabeza y murmuraba: mamá, está bien aquí, Cynthia. Pero sabía que las cosas estaban cambiando. Liam empezó a mirarme de otra manera, como si fuera una carga en Cynthia. Había logrado envenenar su mente poco a poco, susurrándole al oído que yo era demasiado mayor para ocuparme de semejante una casa grande que necesitaban para sus propios planes. Tenía grandes sueños, convirtiendo mi sala de estar en su oficina personal, transformando el jardín que mi esposo y yo cultivamos durante 40 años en una moderna zona de entretenimiento. Durante años, soporté sus humillaciones en silencio. Cuando llegaban invitados, Cynthia me presentaba como la madre de Liam, nunca como la dueña de la casa. Cuando ella hacía fiestas, tenía que esconderme en mi habitación, porque según sus mayores, incomodaba a los demás. Había noches en que lloraba en silencio. Me preguntaba cómo me había vuelto invisible en la casa que construí con tanto amor. Lo que Cynthia nunca supo, lo que nadie en mi familia sabía, que mi difunto esposo Mark me dejó mucho más que esta casa, durante nuestros últimos años juntos. Mark había estado coleccionando en secreto valiosas obras de arte, joyas y antigüedades. Sabía que yo, discreto, que nunca hice alarde de riqueza, y confiaba en que sabría cómo administrar su legado cuando llegara el momento. En una caja fuerte secreta escondida, detrás de un cuadro en mi habitación, guardaba una colección que valía más de $15 millones. Entre esas piezas estaba el anillo que Cynthia acababa de pedir prestado. Un anillo con un diamante de 5 quilates diamante rosa, diseñado por un joyero francés en 1920, valorado en $3 millones. Para cualquiera que no supiera de joyas, podría parecer simplemente un elegante anillo antiguo, pero para los expertos era una obra maestra. Hoy, Cynthia tuvo una importante gala benéfica, uno de esos eventos elegantes donde las esposas de los empresarios lucen sus mejores atuendos y compiten para ver quién tiene las joyas más impresionantes. Durante semanas, la había escuchado se quejaba de que no tenía el accesorio perfecto para su vestido dorado. Había estado mirando catálogos, suspirando porque las piezas que le gustaban eran demasiado caras, incluso para el generoso presupuesto que Liam le dio.
Esta por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, la vi entrar a mi habitación sin permiso. No era la primera vez. Había husmeado entre mis cosas, pero esta vez fue diferente. La vi abrir mi joyero, ese pequeño joyero de madera .co Frey, donde guardo algunas piezas menos valiosas, y sus ojos se posaron en el anillo de diamantes rosa. Lowry lo examinó, lo miré a contraluz, y vi esa sonrisa desdeñosa que siempre tenía cuando creía haber encontrado algo que no le gustaba. Anne, podrías usar. Una hora después, recibí ese mensaje. Tomé prestado tu viejo anillo para fiesta a mi abuela. Espero que no te importe. Ni siquiera tuvo la cortesía de pedir permiso primero. Simplemente lo tam o .su, poniendo que todo lo que poseía estaba a su disposición, que yo era demasiado viejo e insignificante para tener algo de verdad valor. Cuando leí ese mensaje, algo dentro de mí cambió. Por 10 durante años, había soportado sus humillaciones, su desprecio, sus crueles comentarios sobre mi edad y mi supuesta inutilidad. Pero tomar mi anillo sin permiso. Ese anillo representa una de las piezas más valiosas de la colección secreta de Mark. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me senté allí, sentado en mi silla de jardín, mirando el mensaje en mi teléfono, y por primera vez en años, sonreí de verdad. Diviértete, querida, respondí por mensaje de texto, pero, inmediatamente después, marqué el número de Frank, mi abogado de confianza. Frank había sido el mejor amigo de Mark, el único que sabía toda la verdad sobre nuestra fortuna oculta. Frank, dije con voz más firme que en años, es hora de activar el protocolo que tú y Mark diseñaron. Cynthia acaba de roubar artículo de inventário 847. Hubo silencio al otro lado de la línea, y luego oí a Frank reírse entre dientes. Grace, ¿estás completamente seguro de que quieres hacer esto? Una vez que lo pongamos en marcha, no habrá vuelta atrás. Confirmé que sí. Después, tras una década de humillación, llegó el momento de que mi nuera supiera con quién estaba tratando. Frank explicó el plan. Durante años, había estado documentando cada pieza de la colección de Mark, registrándolas oficialmente.com o artículos de alto valor, con números de inventario específicos. Cada pieza contaba con certificados de autenticidad actualizados, tasaciones y, lo más importante, un seguro por su valor total. El anillo, el objeto que Cynthia había tomado, estaba registrado legalmente como artículo 847, valorado en $3 millones. Esto es, llamar a la compañía de seguros inmediatamente. Mi tío Frank. El protocolo establece que cuando un asegurado, registrado así, el artículo es robado, sin la autorización del propietario, debemos reportarlo como robo de inmediato. En 30 minutos, ella policía tendrá una orden para recuperar la propiedad robada, sin importar dónde esté. Mientras Frank hacía las llamadas necesarias, yo me senté en mi sala y recordé todas las veces que Cynthia me hizo sentir invisible. La vez que organizó una cena para los socios comerciales de Liam, y me dijeron que comiera en la cocina, porque no había suficiente espacio en la mesa del comedor en la Navidad pasada, cuando abrió los regalos caros que Liam le había comprado, y luego me entregó una bufanda barata, diciendo, tenemos algo sencillo para ti, porque a tu edad no necesitas mucho. Recordé el día que sus amigos vinieron a su casa, para su reunión del club de lectura. Estaba leyendo en mi sillón favorito de la sala, cuando ella entró, y me dijo delante de mí. Todos dijeron, Anne Grace, ¿podrías ir a tu habitación? Necesitamos privacidad para hablar de cosas importantes. Sus amigos la miraron con compadecía, como si fuera una vieja mascota que necesitaba ser apartada. Pero lo que más dolía era en una conversación que escuché la semana pasada. Cynthia estaba hablando por teléfono con su hermana Brenda, y pude oír todo desde el pasillo. Juro que esta anciana me está volviendo loca, dijo. Vive en esta casa enorme, parece una reina, pero mira cómo se viste, mira sus joyas baratas. Liam y yo somos tan solo, esperando a que decida mudarse a una residencia de ancianos, pero es demasiado terca. Cuando finalmente se vaya, voy a renovar toda la casa, empezando por tirar todas sus antigüedades feas. Esa conversación fue
En ese momento, decidí que ya no podía callarme. Cynthia no solo me despreciaba todo lo que Mark y yo habíamos hecho, construidas juntas. No tenía idea de que esas feas antigüedades, que tanto odiaba, valían más dinero del que jamás ganaría en varias vidas. Frank me devolvió la llamada. Todo está listo, Anne Grace. Se ha presentado oficialmente la denuncia por robo. El anillo figura como propiedad robada, valorado en $3 millones. Al le dio a la policía la dirección del hotel donde se celebra la gala benéfica. Tienen órdenes de recuperar lo robado. PR o piedad inmediatamente. ¿Y qué va a pasar con Cynthia? Frank suspiró en Grace. Técnicamente, ella tiene Anne, cometió un hurto mayo R. Estamos hablando de $3 millones. Según la ley, podría enfrentar varios años de prisión. Pero eres la víctima, así que puedes decidir si quieres presentar cargos penales o simplemente recuperar tu propiedad. Le dije quería pensarlo. Solo quería ver la cara de Cynthia cuando se diera cuenta de que AB y a ... subestimó a la anciana inútil que tanto despreciaba. Una hora después de que presenté tras el informe, sonó mi teléfono. Era Liam, y parecía estar completamente asustado. Mamá, ¿qué pasa? La policía irrumpió en la fiesta de Cynthia. Dicen que robó un anillo de $3 millones. Tiene que ser un terrible error. No es un error, hijo, respondí con calma. Su esposa tomó una pieza muy valiosa de la colección de su padre, sin permiso. Ese anillo vale exactamente $3 millones y no tenía derecho a tomarlos. ¿Qué colección? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué hablas? Papá nunca tuvo nada que valiera $3 millones. Mamá, tienes que llamar a la policía y decirles que fue un malentendido. Fue increíble. Mi propio hijo no sabía la verdad sobre la fortuna que su padre había amasado. Mark había sido muy cuidadoso al mantener sus inversiones y colecciones en secreto. Incluso, de Liam, quería proteger a nuestra familia de los peligros que conlleva la riqueza visible. Secuestradores, estafadores, parientes lejanos, apareciendo pidiendo dinero. Liam, le dije, hay muchas cosas que no sabes sobre tu padre, y John, tu esposa, acaba de cometer un error muy grave y enfrentará las consecuencias sola. Mamá, ¿has perdido? ¿Qué te pasa? Cynthia está llorando. La tratan como a una criminal. Sus amigos lo graban todo con ... ese teléfonos. Su reputación está arruinada. Su reputación. Repetí. ¿Y qué? ¿Y qué me dices de los 10 años que he pasado soportándola, tratándome como basura en mi propia casa? Y de todas las veces que me humilló delante de la gente. ¿Qué hay de esa conversación donde le dijo a su hermana que yo era patético? Liam se fue, tranquilo. Sabía exactamente a qué conversación me refería, porque también la había oído, y no había hecho nada para defenderme. Mamá, por favor, murmuró finalmente, Cynthia puede ser difícil a veces, pero no merece ir a la cárcel por un malentendido. No fue un malentendido, Liam fue Roban, y ahora tu esposa va a aprender que la mujer que tanto despreciaba no es la anciana, indefensa, que pensé que sí. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, procesando lo que acababa de pasar. Mi hijo, mi propio hijo, había pasado 10 años viendo a su esposa humillarme, y nunca había alzado la voz para defenderme. Ahora que las consecuencias llegó, quería que yo fuera quien salvara a Cynthia de su propia arrogancia, pero no iba a hacerlo. Por primera vez en una década, no iba a ser la mujer invisible que aguantaba todo en silencio. 20 minutos después, Frank llegó a mi casa con Peter, un investigador privado con el que había trabajado durante años. Peter era un hombre de unos 50 años, perspicaz y profesional, especializada en casos de fraude y robo de obras de arte. Grace, Frank dijo, Peter ha estado investigando discretamente a Cynthia durante los últimos 6 meses. Desde que mencionaste tu sospechas sobre sus actividades, me quedé
impactado. ¿Qué sospechas? Nunca se lo dije en tu sospechaba de Cynthia. Frank Son. ¿Recuerda la conversación que tuvimos en diciembre cuando mencionaste que algunas de tus piezas más pequeñas se habían movido y que notaste que tu joyero había sido me perturbó varias veces? Sí, lo recuerdo, pensé que era solo mi imaginación. La vejez me hacía olvidadiza, no, Few olvidó. ¿Crees? Decidí investigar en silencio, y lo que Peter descubrió va mucho más allá del anillo de hoy. Y Peter abrió una carpeta llena de fotografías y documentos. Señora Grace, su nuera lleva casi 2 años vendiendo piezas de su colección en cosas pequeñas. Al principio, broches antiguos, pendientes de perlas, un collar de plata, cosas que quizás creías haber perdido o guardado en algún lugar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Hemos documentado al menos 12 ventas diferentes en casas de empeño y tiendas de antigüedades de toda la ciudad. La cantidad total que vendió asciende a unos $45.0. No podía creer lo que estaba oyendo en Cynthia. No solo me humillaba y me trataba como si fuera invisible. Me había estado robando durante años, empero, ¿cómo supo qué piezas tomar sin que me diera cuenta? Es inteligente, Peter continuó. Solo se llevaba prendas que rara vez usabas o que guardabas en el fondo de tus cajones. Al parecer, ella había estado catalogando mentalmente todas tus joyas durante años, identificando cuáles podía llevarse sin que te dieras cuenta. Punto. S. U ausencia. Inmediatamente. También tenemos evidencia de que ha estado tomando fotos de todas sus pertenencias valiosas, probablemente para evaluar qué más podría vender en el futuro. Frank agregó Peter tiene grabaciones de Cynthia en 3 diferentes casas de empeño donde miente claramente sobre el origen de las joyas. En una grabación dice que estaban reliquias de su abuela fallecida. En otra, afirma que su esposo se las dio, pero necesitaba dinero rápido, por una emergencia médica. Sentí una mezcla de furia y traición que nunca había sentido ni experimentado antes. Durante 2 años, mientras me sentía culpable por perder mis cosas, y creía que mi memoria era, en su defecto, Cynthia me había estado robando sistemáticamente y luego mintiendo para venderme mis pertenencias. Peor aún, había planeado robar más al fotografiando mi colección en secreto. Hay más, dijo Peter, pasando a la siguiente página del archivo. Sus gastos, los patrones, no coinciden con los ingresos oficiales que ella y su hijo tienen. En los últimos 2 años, Cynthia ha comprado más de $30, 000 valor, de la ropa pagada por costosos tratamientos de spa, vacaciones lujosas, y tiene estado frecuentando restaurantes de alta gama. Cuando comparamos estos gastos con el dinero que sabemos que obtuvo de la venta de su Josh, los números cuadran perfectamente. Entonces, el dinero que Cynthia había usado para comprar todos esos elegantes vestidos rojos y verdes, esos bolsos de diseñador que ella usaba para menospreciarme, con esos zapatos caros que ella usaba para pisotear mi autoestima, todo provenía de la venta de mis cosas. Ella había estado financiando su lujoso estilo de vida, robándome aquella vieja inútil a la que despreciaba. Pero dije, si ya sabías todo esto desde hace meses, ¿por qué no me lo dijiste? Frank intercambió una mirada con Peter y Grace. Necesitábamos pruebas suficientes para construir un caso sólido, y queríamos esperar hasta que cometiera un error tan grave que no pudiera negarlo ni manipular la situación. El robo de hoy de los $3, el timbre de 1 millón, es exactamente ese error. Justo entonces, mi teléfono volvió a sonar. Eran un número desconocido. Pero respondí en señora Grace. Era una voz de mujer que no reconocí y que sonaba nerviosa. Esta es Detective Miller del Departamento de Policía Metropolitana. Estamos en el Hotel Plaza con su nuera. Cynthia Nella... insistí en que le diste permiso para llevarse el anillo y que todo esto es un malentendido. ¿Podría venir al hotel a aclarar esto, Detective Miller? Mi nuera se llevó ese anillo sin
con mi permiso. Tengo el mensaje de texto donde ella misma admite que lo tomó prestado sin preguntarme primero. Además, ese anillo está valorado en $3 millones y es parte de una colección registrada legalmente. Entiendo, señora, pero su nuera está muy molesta y su hijo también está aquí, insistiendo en que debe haber algún error. Dice que nunca has tenido joyas tan valiosas y que probablemente haya un error en la tasación ANSE. Rió con una risa que sorprendió incluso a Frank y Peter and Detective. Mi hijo dice que no podría poseer objetos valiosos. J o jazz, porque soy demasiado pobre o demasiado tonta para tener algo así. Hubo un silencio incómodo en la otro extremo. Bueno, señora, mencionó que usted vive con una pensión modesta y nunca ha mostrado signos de tener ese tipo de riqueza. And Detective Miller. Estaré allí en una hora y llevaré a mi abogado y todos los documentos que prueban que no solo que el anillo es mío, sino también que mi nuera me lo ha estado robando durante años. Espero que cuando yo llegue, ella estará bajo custodia policial, como corresponde a un ladrón que ha robado una propiedad valorada en más de $3 millones. Después de colgar, miré a Frank y Peter en caballeros. Es hora de Cynthia y mi hijo para saber exactamente con quién han estado tratando todos estos años. Frank sonrió a Grace. Hay algo más que debes saber antes de ir al hotel. Peter descubrió que Cynthia ha estado hablando a un tasador de arte llamado Michael, mostrándole fotografías de varias piezas de su colección. Al parecer, estaba planeando un robo mucho mayor. Según nuestra grabación, creía que podría vender varias de tus pinturas y esculturas por al menos $200.0. Peter añadió, señora Grace, tu nuera no solo te ve como una vieja inútil, te ve como una fuente de ingresos que puede explotar sin C o en secuencias, en sus propias palabras grabadas, durante una llamada telefónica con ese tasador. Dijo, Anne la anciana ni siquiera sé lo que tiene. Podría robarle la mitad de sus cosas y no se daría cuenta. Es demasiado escéptica para llevar un inventario de sus cosas. Pertenencias. Esas palabras fueron como una bofetada en la cara. Cynthia no solo me había estado robando, había estado riéndose de mí, pensando que era demasiado estúpido e inútil para darme cuenta de sus crímenes. Había planeado robarme a gran escala, aprovechándose de lo que ella percibía como mi senilidad. Frank, dije, levantándome de la silla, una determinación que no había sentido en años. Quiero que presentes todos los cargos posibles contra Cynthia. No solo por el anillo de hoy, sino por todos los robos de los últimos 2 años. Y quiero que mi hijo Liam sepa exactamente qué el tipo de mujer que eligió como esposa. ¿Estás completamente segura, Grace? Una vez que hagamos esto público, toda la familia sabrá la verdad sobre la fortuna de Mark y sobre los crímenes de Cynthia. No habrá vuelta atrás. Miré por la ventana el jardín que Mark y yo habíamos cultivado durante 40 años. El jardín que Cynthia quería destruir para su moderna zona de entretenimiento. Pensé en todas las humillaciones que había sufrido. O portado, todas las veces que me sentí invisible en mi propia casa, todas las noches que lloré, preguntándome si realmente era tan inútil como me hizo sentir Cynthia. Frank, Tigian, es hora de que esta vieja escénica les dé una lección. Nunca lo olvidarán. Cuando llegamos al Hotel Plaza, la escena era tal como lo había imaginado. Había al menos 5 coches de policía en la entrada. Reporteros locales que se sintieron atraídos por el drama y grupos de invitados a la gala benéfica que salían del hotel. Susurrando y señalando. Este era el tipo de escándalo que la alta sociedad de nuestra ciudad recordaría durante años. Al entrar en el vestíbulo, vi a Cynthia inmediatamente. Estaba sentada en un sofá de cuero rodeada de 3 policías, y por primera vez en 10 años, no parecía la mujer elegante y controlada que siempre había sido. Su perfecta el maquillaje estaba desgarrado por las lágrimas, su vestido dorado estaba arrugado y tenía las manos esposadas. ¿El anillo? ¿Mis $3? ¿El anillo de $1 millón ya no estaba en su dedo? Liam estaba de pie junto a ella, gesticulando salvajemente, mientras hablaba con el detective. Cuando me vio entrar con Frank y Peter, su expresión cambió de desesperación
a algo que me parecía más bien furia. Caminó rápidamente hacia mí, y pude ver en sus ojos que me culpaba a mí, no a su robo en esposa, por toda esta situación. Mamá, tienes que arreglar esto ahora mismo, le gritó yo, frente al vestíbulo, lleno de gente. Cynthia está siendo humillada públicamente por tu culpa. Sus amigos están publicando videos en redes sociales. Su reputación está completamente arruinada. ¿Su reputación? John repetí, manteniendo la voz tranquila, aunque temblaba de ira por dentro. Liam, tu esposa me robó un anillo de $3 millones. No estamos hablando de un malentendido por una baratija. Estamos hablando de un delito grave. Pero, mamá, nunca nos dijiste que tenías algo tan valioso. Si lo hubiéramos sabido, esto nunca habría sucedido. Cynthia pensó que Anne era solo un anillo viejo e inservible. Frank se adelantó y le entregó a Liam una carpeta gruesa. Señor Liam, aquí están todos los documentos que acrediten el valor del anillo, junto con los certificados de autenticidad y las pólizas de seguro. Su esposa no robó un anillo viejo sin valor, robó una joya histórica valorada en $3 millones. Liam abrió la carpeta y Anne empezó a revisar los documentos. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de la incredulidad a la conmoción total. Esto no puede ser real. Papá sí tenía estas cosas. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Porque tu padre sabía que era mejor mantener nuestra riqueza en privado. Le expliqué, y viendo cómo ha estado tu esposa me robó durante 2 años, parece que tenía razón. ¿Robándote durante 2 años? ¿De qué estás hablando? Peter dio un paso al frente y le mostró a Liam el expediente completo de Cynthia, las fotos de ella en las casas de empeño, las grabaciones de que mintiera sobre el origen de las joyas, los recibos de venta, todo estaba allí. Su esposa, el señor Liam, ha estado vendiendo sistemáticamente las pertenencias de tu madre durante los últimos 2 años. Hemos documentado robos por un total de $45,000. Liam se quedó sin palabras. Mientras revisaba las pruebas, pude ver cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. La mujer, que Anne, se había casado con una mujer a la que le había permitido tratarme como basura durante una década, que era una ladrona que había estado explotando a su propia gente. Gray, en ese momento. El detective Miller se acercó a nosotros. Señora Grace, necesito que Anne confirma oficialmente algunos detalles. ¿Le diste permiso a tu nuera para que tomara el anillo y le hiciera preguntas? De ninguna manera, respondí con firmeza. Tengo el mensaje de texto aquí mismo, donde ella misma admite que lo tomó prestado sin pedirme permiso. En mi mundo, tomar algo sin permiso se llama robo. ¿Y puedes confirmar que el anillo te pertenece legalmente? Frankenstein. Detective, aquí tiene todos los documentos legales. El anillo fue comprado por el difunto esposo de la señora Grace en 1975. Está registrado en su testamento. Está asegurado por su valor total y forma parte del inventario oficial de la ANKE, la herencia que recibió la señora Grace. El detective revisó los documentos y asintió. Todo parece estar en orden. Señora Grace desea presentar cargos penales contra su nuera. Antes de que pudiera responder, Cynthia gritó desde su asiento. Grace, por favor, fue solo un malentendido. ¿Sabes? Nunca lo haría intencionalmente. Smart. Siempre te he tratado con respeto. Me volví hacia ella lentamente. Para él, por primera vez en 10 años, Cynthia me hablaba con desesperación en lugar de desprecio. Por primera vez, ella me necesitaban en lugar de tratarme como si fuera invisible. Respect, pregunté, caminando hacia donde ella estaba sentada. 10 años de humillación se llaman respeto. El respeto es decir, en comer en la cocina cuando venían invitados. Me robaron el respeto durante 2 años y luego me llamaron escéptica. En sus ojos se llenaron de pánico en robando. Nunca te he robado nada. Esta es la primera vez que te quito algo en suyo. Peter se adelantó y le mostró las fotos de ella en las casas de empeño. Señora Cynthia, tenemos en evidencia fotográfica y en video de que usted vendió las pertenencias de su suegra
en al menos 12 ocasiones diferentes los últimos 2 años. El rostro de Cynthia palideció por completo. Ella miró las fotos, luego a mí, luego a Liam, buscando desesperadamente una explicación que pudiera salvarla. Esos eran solo pequeños trozos que pensé que ya no usaba, murmuró. Nunca pensé que se daría cuenta. Pensé que se había olvidado de ellos. ¿Y eso te daba derecho a robarlos? Pregan. ¿Y a mentirle al peón? ¿La tienda decía que eran reliquias de tu abuela? Liam la miró horrorizado. Cynthia, ¿de verdad hiciste eso? ¿De verdad estuviste robando las cosas de mi madre durante años? Cynthia empezó a llorar con más fuerza. Liam, ¿sabes cuánto necesitaba el dinero extra? ¿Sabes? Tu salario no era suficiente para el estilo de vida que queríamos. Y ella tiene tantas cosas. John pensé que nunca se daría cuenta de que faltaban algunas piezas pequeñas, pero no eran tuyas para llevártelas, gritó. Liam, son de mi madre, y me hiciste creer que estaba perdiendo la memoria cuando preguntó por sus cosas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente había estado sucediendo. Cynthia no solo me había estado robando, había estado manipulando a Liam para que creyera que estaba desarrollando demencia escénica. Cada vez que mencionaba que no encontraba algo, le susurraba a Liam que era normal que las personas mayores perdieran cosas y olvidaran dónde las habían dejado. Detective Emmeler, dije, sintiendo una calma extraña y poderosa. Quiero presionar todo posibles cargos contra mi nuera, no solo por el anillo de hoy, sino por todos los robos que ha cometidos en los últimos 2 años. No, gritó Cynthia. Por favor, Grace, ¿puedo? Devuélveme todo. ¿Puedo pagarte? No me hagas esto. La miré directamente a los ojos. Cynthia, por 10 durante años, me trataste como si fuera invisible. Me humillaste delante de los invitados. Me hiciste sentir como una inútil, una carga en mi propia casa. Durante 2 años, me robaste mientras me hacías creer que estaba perdiendo la memoria. Y ahora que han llegado las consecuencias, quieres que tenga piedad de ti. Pero yo nunca pensé que fuera tan grave. Nunca pensé que tenías cosas tan valiosas. Si hubieras sabido que yo tenía cosas valiosas, ¿qué habrías robado más? La dejé procesar esa pregunta por un momento. Cynthia, el problema no es que no supieras el valor de lo que robaste. El problema es que me robaste. El problema es en que durante una década me trataste como basura. Frank se acercó al Detective Miller. También queremos presentar cargos por los otros robos documentados. Tenemos pruebas suficientes para procesarlo en al menos 12 casos adicionales de robo. El detective asintió entendido. Ann S.R. Ann Cynthia, estás arrestada por hurto mayor en primer grado. Múltiples cargos de hurto menor y fraude. Tengo derecho a guardar silencio. Mientras el detective leía a Cynthia sus escritos de Miranda, miré a mi hijo Liam. Estaba allí de pie, viendo cómo arrestaban oficialmente a su esposa. Y finalmente comprendió que la mujer que la veía se era un criminal que había estado explotando a su propia madre durante años. Mamá, dijo con voz entrecortada, yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme. Liam, le respondí, quizá no lo sabías. Obré los robos, pero sí sabías cómo me trataba Cynthia. Viste cada humillación, cada desaire, cada momento me hizo sentir invisible en mi propia casa, y tú nunca dijiste nada. Liam bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Sabía que tenía razón. Durante 10 años, había sido testigo silencioso de Ann, su esposa. Me convirtió en un extraño en mi propia casa. Y él había elegido el camino fácil: no decir nada, no confrontar, no defender a su propia madre. Ahora que la verdad había salido a la luz, finalmente comprendió el precio de su silencio. Mamá, dijo. Murmuró. Pensé que, eventualmente, ustedes dos encontrarían una manera de llevarse bien. Pensé que si me mantenía al margen, las cosas se resolverían solas. Las cosas no se resuelven solas, Liam, respondí. Especialmente cuando una persona es abusando sistemáticamente de otra persona. Tu esposa no solo me faltó al respeto
durante una década. Me robó, me manipuló yo y planeaba robar aún más. Y pensaste que se arreglaría solo. Mientras hablaba con Liam, pude ver a varios invitados de la gala benéfica grabando la escena con sus teléfonos en la historia de la suegra millonaria que atrapó a su nuera ladrona. Iba a ser noticia en todo el mundo. Redes sociales al final de la noche. Paris Cynthia, quien había construido toda su identidad social en torno a su imagen, como esposa elegante y respetable. Esto era peor que la cárcel. El detective Miller terminó de leer. El Almiranda escribe y comienza a acompañar a Cynthia hacia la salida. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta, Cynthia se volvió hacia mí con una expresión que nunca antes había visto. Furia pura y desesperada en Grace. No entiendes lo que acabas de hacer, gritó. Mi vida está arruinada. Mis amigos, mi reputación. To do as why poor Che? Pregunté con calma. ¿Por un estúpido anillo? Ni siquiera lo usaste. No, respondí con calma. Por 10 años de robo, humillación y maltrato, el anillo de hoy fue simplemente la gota que colmó el vaso. Pero te di una familia, ella siguió gritando. Te di nietos que nunca tuviste. Liam y yo te dimos un propósito en tu vejez. Eso fue la afirmación más ridícula que había escuchado en años. Cynthia, no me diste una familia, convertiste a mi familia en desconocidos que me trataban como una carga. Y en cuanto a los nietos, ustedes dos decidieron no tener hijos. Recuerden, dijiste que los niños arruinarían tu figura e interferirían en tu carrera. Liam parecía cada vez más incómodo, con cada palabra que salía de la boca de su esposa. Creo que finalmente estaba viendo a Cynthia como realmente era. Manipulador, egoísta y completamente dispuesto a mentir cuando las consecuencias de 6 acciones finalmente la alcanzaron. Grace, gritó Cynthia, mientras el detective intentó hacerla caminar. Si sigues con esto, perderás a tu hijo para siempre. Liam nunca te lo perdonar, destruyendo su matrimonio. Miré a Liam, estaba allí de pie, observando mi esposa. Lo amenazó mientras la arrestaban por robarle a su propia madre. Liam, le dije, ¿así es como te comporta? ¿Crees que destruí tu matrimonio? Liam guardó silencio un largo rato, procesando todo lo que había oído, descubierto en las últimas 2 horas. Su esposa no era la mujer elegante y sofisticada que creía haber conquistado. Era una ladrón que había estado explotando a su anciana madre durante años, mientras lo manipulaba para que creyera en el olvido de mi madre. Era señal de estupidez. No, mamá, dijo finalmente. Mi matrimonio se destruyó en el momento en que Cynthia decidió robarte por primera vez. Simplemente no me di cuenta hasta ahora. Cynthia se quedó sin palabras por primera vez. Había contado con que Liam me culparía de sus problemas, mientras él lo había hecho muchas veces antes. Pero esta vez, la evidencia era demasiado clara y las mentiras demasiado obvias. Después de que Cynthia se fue, Peter me entregó una carpeta adicional. Señora Grace, hay algo más que debe saber. Durante nuestra investigación, descubrimos que Cynthia había estado en contacto con una abogada especializada en testamentos y sucesiones. Al parecer, había estado investigando formas legales de impugnar el testamento de tus suegros si fallecieras. Liam parecía estar cada vez más enfermo. ¿Qué significa eso? ¿Significa, explicó Fran, que tu esposa, no solo robándole a tu madre en el presente, estaba planeando el futuro, investigando cómo apoderarse de T o da la herencia cuando murió tu madre? Peter añadió, encontramos correos electrónicos entre Cynthia y este abogado donde discutieron la posibilidad de declarar a su madre mentalmente incompetente. El plan era demostrar que usted tenía demencia escénica y por lo tanto carecía de la capacidad legal para administrar sus finanzas o propiedad. Se me heló la sangre. Estaba planeando declararme mentalmente incompetente. Sir, continuó Peter en uno de los correos electrónicos. Cynthia menciona que usted había estado perdiendo
cosas con frecuencia y esto podría usarse como evidencia de deterioro mental. Por supuesto, ahora sabemos que no perdía cosas. Las robaba. Liam se sentó pesadamente en un vestíbulo. SLA. Dios mío, murmuró. Ella estaba planeando robarlo todo. De ti. No solo eso, añadió Frank. También descubrimos que ella había estado presionando a Liam para convencerte de mudarte a una residencia de ancianos. Una vez que te internaron, habría sido Anne. Es mucho más fácil obtener una orden judicial que te declare mentalmente incompetente. Recordé todas las conversaciones donde Cynthia sugirió, sutilmente, que yo era demasiado mayor para vivir sola, que necesitaba atención profesional, que sería más feliz en un lugar diseñado para gente de mi edad. No era una preocupación genuina, era una estrategia calculada para conseguirla. Encárgate de mi fortuna. Señora Grace, dijo Peter, su nuera es mucho más peligroso de lo que pensábamos inicialmente. No estamos hablando de una mujer que impulsivamente tomó unas joyas. Estamos hablando de alguien que había desarrollado un plan a largo plazo para robarte toda tu herencia y hacerte declarar mentalmente incompetente para justificarlo legalmente. Liam levantó la cabeza y miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo nunca sospeché nada de esto, aun cuando Cynthia mencionó el asilo de ancianos. Pensé que era porque realmente le importaba tu bienestar. Liam Joan dijo, sentada a su lado, que tu esposa te manipulaba tanto como a mí. Sabía exactamente qué decir. Para hacerte creo que sus intenciones eran buenas. Frank cerró su carpeta y me miró con seriedad. Grace, con todo esto en pruebas, el fiscal probablemente le ofrecerá a Cynthia un acuerdo con la fiscalía. Dependiendo de cómo manejemos esto, ella podría enfrentar entre 5 y 15 años de prisión. ¿Y qué pasa con el dinero que ya robó? Rick, la mayoría de las piezas que vendió fueron adquiridas por coleccionistas privados, explicó Peter. Podremos rastrear y recuperar alrededor del 60% del valor robado. El resto probablemente ya se lo gastó en su lujoso estilo de vida. Liam suspiró profundamente. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de nuestra familia? Era una buena pregunta. En el lapso de 2 horas, mi familia se transformó por completo. Mi nuera fue arrestada y ahí enfrentando años de prisión. Mi hijo finalmente entendió que había estado casado con un criminal que planeaba robar en todo de mí. Yo, la anciana escénica que había sido invisible durante 10 años, de repente era el centro de atención. Atención, Liam, dije, tomando su mano. Lo que va a pasar ahora es, vas a tener que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Durante 10 años, fuiste cómplice silencioso de tu esposa, en abuso hacia mí. Ahora sabes la verdad sobre quién es ella realmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Información? Mamá, quiero arreglar las cosas contigo. Quiero compensar todos los años que no te defendí al inventarlo. Para mí, no se trata de dinero. Liam, se trata de respeto. Se trata de no permitir nunca más que alguien me trate como si fuera invisible en mi propia casa. Liam, ¿puedo quedarme contigo esta noche? No quiero estar sola en casa después de todo esto. Por primera vez en 10 años, mi hijo me pedía algo en lugar de de exigirme que me adapte a las necesidades de su esposa. Claro que puedes quedarte, Liam, pero mañana tenemos que tener una conversación seria. Hablamos de cómo vamos a reconstruir nuestra relación. Al salir del hotel, pude ver que la historia ya estaba en el aire en noticias locales. Abuela millonaria atrapa a su nuera ladrona con un anillo de $3 millones. Mañana, todo en la ciudad sabría que Grace, la anciana invisible, había resultado ser una mujer con más poder que nadie había imaginado. Al día siguiente, me desperté sintiéndome diferente. Por primera vez en 10 años después, me desperté en mi propia casa, sin sentirme como un intruso. Liam había dormido en su antigua habitación, y cuando bajé a desayunar, lo encontré en la cocina preparando café. Era la primera vez, en una década,
que alguien preparaba algo para mí en mi propia cocina, en lugar de esperar que yo le sirviera a todos los demás. Buenos días, mamá, dijo, y había algo diferente en su voz al respeto, una disculpa silenciosa en cada palabra. Buenos días, hijo. Me senté a la mesa donde había comido desayuno con Mark durante 40 años, la mesa donde Cynthia me hizo sentir como un invitado indeseable durante tanto tiempo. Liam puso una taza de café frente a mí y se sentó al otro lado. Mamá, yo no pude dormir anoche. No dejaba de pensar en todas las veces que Cynthia te trató mal y no dije nada yo. Seguí recordando todas las veces que mencionaste que no podías encontrar algo. Y pensé que era solo tu memoria, Liam. Lo interrumpí con suavidad. No necesitas castigarte por ser manipulado. Cynthia es muy inteligente. Ella sabía exactamente cómo enmarcar las cosas para que pareciera que le preocupaba mi bienestar mientras me robaba. Pero y tu hijo debería haber estado de tu lado. Debería haber visto las señales. John tomó un sorbo de café y lo miró directamente. Lo que importa ahora es lo que harás en el futuro. La pregunta es, ¿vas a intentar salvar tu matrimonio con una mujer que planeó robarme todo y me han declarado mentalmente incompetente? Liam guardó silencio un buen rato. John podía ver la lucha interna en su rostro. Llevaba 10 años casado con Cynthia. A pesar de todo, descubrió que seguía siendo su esposa. Justo entonces sonó el teléfono. Era Frank and Grace. Tengo noticias importantes. El fiscal quiere reunirse contigo esta mañana. Al parecer, el caso de Cynthia es más grande de lo que pensábamos inicialmente. ¿Cómo? Cuando registraron su casa anoche, encontraron una habitación secreta en el sótano. Grace, tu nuera no solo te robaba, ha estado cometiendo un robo y una operación de reventa de antigüedades que involucra a varias familias adineradas de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Ellos encontró más de 50 piezas de arte y joyas que no le pertenecen ni a ella ni a Liam. Al parecer, ha estado usando su acceso a eventos sociales de la alta sociedad para identificar objetivos y luego organizarlos en robos más elaborados. Tu casa no era su único objetivo, era su base de operaciones. Liam palideció. Dicen que nuestra casa ha sido el centro de una operación criminal durante años. Frank continuó. Hay más. Encontraron C, correspondencia que indicaba que Cynthia había estado vendiendo información a ladrones profesionales, planos y casaos, horarios familiares, información sobre sistemas de seguridad. El FBI está involucrado porque aparentemente la operación cruza las fronteras estatales. No podía creer lo que oía. La mujer que había compartido mi mesa durante 10 años, que había dormido bajo mi techo, que había comido mi comida, no solo me había estado robando, sino que había estado dirigiendo un negocio en empresa criminal desde mi propia casa. Frank, ¿qué significa esto? Para Liam, podría ser considerado cómplice. El FBI querrá interrogarlo, por supuesto, pero hasta ahora todas las pruebas sugiere que Liam desconocía las actividades delictivas de su esposa. Ella se cuidó mucho de mantenerlo alejado de ella. Operación. Después de colgar, Liam y yo nos quedamos en silencio. Mi casa, el hogar que Mark y yo había construido con tanto amor, había sido violada en formas que apenas estaba empezando a comprender a mamá. Liam finalmente dijo, ¿cómo es posible que haya estado casado con un criminal durante 10 años y nunca me haya dado cuenta? Lo hizo porque no quería que te dieras cuenta, respondía Liam. La gente como Cynthia son expertos en compartimentando sus vidas. Para ti, ella era la esposa elegante que te acompañaba a eventos sociales. Para mí, ella era la nuera que me humillaba constantemente. Para sus víctimas, ella era la ladrona que planeaba los robos. Ella mantuvo todos los aspectos de su vida completamente separados. Una hora después, Frank llegó con los agentes del FBI, la agente Karen Silva y el agente Michael Rodríguez. Se presentaron y explicó que el caso de Cynthia ahora era parte de una investigación federal
sobre una red de robo de arte y antigüedades que ha estado operando durante varios años. La Ezra Grace, agente Silva, dijo, creemos su nuera, ha estado usando su casa como base de operaciones durante al menos 3 años. Hemos identificado conexiones con robos en 6 estados diferentes. El agente Rodríguez agregó que lo que hace que este caso sea particularmente interesante es que Cynthia desarrolló un método muy sofisticado. En lugar de simplemente robando casas al azar, cultivó relaciones sociales con familias adineradas, estudió sus casas durante eventos sociales y luego vendió esa información a ladrones profesionales. ¿Pero cómo logró mantener todo esto un secreto?, preguntó Liam. Su esposa es extremadamente inteligente. Agente Silvan explicó que nunca participó directamente en los robos físicos. Su función era la de recopiladora de información y facilitadora. Asistía a eventos benéficos, cenas elegantes, inauguraciones de arte y memorizaba detalles sobre casas y pertenencias de otras familias. El agente Rodríguez mostró una carpeta llena de fotografías. Encontramos cientos de fotos que había tomado en secreto durante eventos sociales, fotos y pinturas, esculturas y joyas que llevaban otras mujeres, inclusive fotos de sistemas de seguridad y planos de casa. Miré las fotos y reconocí muchas de las casas. Eran hogares de familias que conocía, mujeres con las que había interactuado en eventos benéficos para años. Agente Silva, pregunté, ¿significa esto que otras familias también fueron víctimas? Por Cynthia, al menos 12 familias que hemos identificado hasta ahora. El valor total de los robos que hemos relacionado con nuestra operación supera los $2 millones. Liam parecía completamente devastado. Agente Rodríguez, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Pensarán que formé parte de esto? Señor Liam, hemos revisado su registros financieros, sus comunicaciones, sus patrones de actividad. No hay evidencia de que usted tuviera conocimiento de participación en las actividades delictivas de su esposa. Sin embargo, necesitamos su plena cooperación con nuestra investigación. El agente Silva me miró directamente. Señora Grace, hay algo más que necesita saber. Cuando arrestamos a Cynthia la semana pasada, en esa noche, ella inmediatamente comenzó a negociar. Ofrece información sobre toda su red criminal, cambio de una reducción de la pena. ¿Qué tipo de información? Nombres de todos sus cómplices, detallan robos sin resolver y lugares donde se esconden las piezas robadas. Está dispuesta a entregar su T o da la organización para evitar pasar 20 años en prisión. Frank se inclinó hacia adelante. ¿Y qué significa eso para Grace? ¿Cuánto tiempo podría enfrentar Cynthia si coopera? Si su testimonio ayuda a resolver todos los casos relacionados y conduce a la detención de los demás miembros de la red, podría enfrentar entre 5 y 8 años, en lugar de 20 o 25. Liam suspiró profundamente. Así que incluso ahora, incluso después de estar arrestada, Cynthia está encontrando formas de manipular el sistema para su beneficio. Así es como trabajan los criminales inteligentes, explicó el agente Rodríguez. Siempre tienen un plan de escape. Después de que los agentes del FBI se fueron, me senté en mi sala de estar tratando de procesar todo había aprendido. Mi casa había sido el centro de una operación criminal durante años. La mujer que me había hecho sentir el invisible había estado usando mi casa para planificar crímenes contra otras familias como la mía. Mamá, dijo Liam, sentándose a mi lado, ¿cómo vamos a superar esto? ¿Cómo voy a reconstruir mi vida después de descubrir que llevo 10 años casada con un criminal? Miré a mi hijo, este hombre de 40 años, que de repente parecía un niño perdido. Liam, lo que vas a hacer es lo mismo que yo voy a hacer. Vas para decidir que no dejarás que Cynthia defina el resto de tu vida. Robo, US.N, vuestra familia, para sus propios fines criminales. Pero ahora que sabemos la verdad, tenemos el poder de decidir qué ver con esa información. ¿Y qué quieres hacer, mamá? Joan sonreí,
sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Hijo, voy a mostrarle al mundo exactamente quién es Grace en realidad, y me aseguraré de que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que pasamos nosotros a los siguientes días. Fueron un torbellino de actividad que transformó mi vida por completo. Frank había organizado una conferencia de prensa, donde aparecería como la principal víctima del plan criminal de Cynthia, pero también como la mujer que había logrado desenmascarar toda la operación. Por primera vez en 10 años, fui a ser el centro de atención por las razones correctas. La mañana de la conferencia de prensa, me desperté temprano y ahí me puse mi mejor vestido verde esmeralda, el que había comprado para mi aniversario de bodas con Mark, pero que nunca había usado, porque Cynthia siempre hacía comentarios sarcásticos sobre mi ropa anticuada. Me puse las joyas que quedaban de mi colección, las piezas que Cynthia no había logrado robar, y por primera vez en una década, me sentí como si era una mujer elegante y poderosa. Liam me ayudó a llegar al edificio donde Nse estaba celebrando la conferencia. Mamá, dijo al entrar, estoy orgulloso de ti, Nse, que estos últimos días han sido terribles, pero por la forma en que has manejado todo, papá también estaría orgulloso. La sala estaba llena de periodistas, cámaras de televisión y curiosos que habían venido a escuchar la historia de una anciana millonaria que atrapó a su nuera criminal. Al entrar en la habitación, sentí todas las miradas sobre mí, pero esta vez no me miraban con lástima ni condescendencia. Me miraban con respeto, curiosidad, incluso admiración. Frank se acercó primero al podio. También en buenos días. Mi nombre es Frank y represento a la señora Grace, de 71 años, quien no solo fue víctima de un plan criminal dirigido por su propia nuera, sino que también fue fundamental para desenmascarar aún una red de robo que llevaba años operando. Entonces, me invitó a hablar mientras yo me acerqué al micrófono y sentí una extraña calma. Durante 10 años, me habían silenciado, ignorado, tratado como si fuera mía. Las palabras no valían nada. Ahora, decenas de personas esperaban escuchar lo que tenía que decir. Me llamo Grace Cummins, y durante los últimos 10 años, fui víctima de abuso psicológico y robo sistemático por parte de mi nuera, Cynthia. Pero, ¿qué? Quiero que entiendan que esta no es solo mi historia, es la historia de muchas personas mayores que son víctimas por familiares que los ven como blancos fáciles. Seguí contando mi historia, pero no como una víctima patética. Lo conté como una mujer que se había resistido, que había guardado un secreto importante, secretos, hasta el momento oportuno, y que finalmente había encontrado una manera de obtener justicia en Cynthia. Pensaba que yo era una vieja escéptica que jamás se daría cuenta de sus crímenes, dije, pero lo que ella no sabía es que a mi difunto esposo me enseñó a ser observadora, paciente y estratégica. Cuando sospechaba que algo andaba mal, no la confronté directamente. Investigué, reuní pruebas y esperé el momento perfecto para actuar. El reportero levantó la mano. Señora Grace, ¿por qué tardó tanto en actuar? Portia, ¿no denunciaste los robos cuando empezaron? Porque necesitaba pruebas suficientes para asegurarme de que Cynthia no pudiera manipular la situación. Respondían la gente, como mi nuera es tan expertos en hacerse la víctima. Si hubiera actuado demasiado pronto y sin pruebas suficientes, habría encontrado la manera de convencer a todos de que yo era una anciana confundida que inventaba historias. El periodista preguntó, ¿qué se siente al saber que su casa fue utilizada como base de operaciones de una red criminal? Me siento traicionado, por supuesto, pero también me siento poderoso porque al final fui el que detuvo esa operación criminal. Fue mi informe el que condujo a los arrestos. Fue mi testimonio el que se enmascaró toda la red. Después de la conferencia de prensa, algo extraordinario comenzó a suceder. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas de todo el país
quería entrevistarme. Los productores de documentales querían contar mi historia, pero las llamadas que me conmovieron en la mayoría eran de otras mujeres que habían visto las noticias y reconocieron elementos de mi historia en sus propias vidas. Una mujer llamada Diana me llamó llorando. Grace, vi tu entrevista en la televisión y creo que mi yerno me está robando. Mis joyas han estado desapareciendo, pero mi hija dice que es normal en las personas mayores perder cosas. Después de escucharte, me di cuenta de que tal vez no estoy perdiendo la memoria. Otra mujer, Brenda, me dijo su nuera, la había estado presionando para que firmara documentos que no entendía del todo. Después de ver tu historia, yo me di cuenta de que necesito conseguir mi propio abogado y no confiar en el abogado que recomienda mi nuera. Esas conversaciones me hicieron comprender que mi experiencia con Cynthia no era única. Había miles de personas mayores, personas que fueron victimizadas por familiares que abusaron de su confianza, y muchos de ellos no tenían los recursos o el conocimiento para defenderse. Esa noche, Liam y yo tuvimos una conversación larga y difícil sobre nuestro futuro. Mamá, Ann dijo, Ann, he decidido divorciarme de Cynthia. No puedo seguir casado con alguien que me hizo daño y amé tanto y resultó ser un criminal. ¿Estás seguro, hijo? Es una decisión muy importante. Estoy completamente seguro. Ann, hace 10 años que elegí a Cynthia en lugar de a ti. Y ese fue el mayor error de mi vida. No voy a volver a cometer el mismo error. 3 días después, recibí un correo inesperado llamada Ann. Era un productor de televisión llamado Peter, que había visto mi conferencia de prensa señora Grace. Me gustaría proponerle algo. ¿Ha considerado tener su propio programa donde ayude otras personas mayores que podrían estar siendo víctimas de sus familiares? La idea me intrigó. ¿Qué tipo de programa? Un programa donde la gente pueda llamar para contar sus historias y donde puedas ofrecer consejos basándonos en tu experiencia. También podríamos contar con la ayuda de expertos legales y psicológicos. Lo llamaríamos la sabiduría de la gracia, o algo así. Por primera vez en mi vida, alguien me ofrecía una plataforma para usar mi experiencia y mi conocimiento para ayudar a los demás. Durante 71 años, fui la esposa devota, la madre abnegada, la invisible. Ahora, por fin, tenía la oportunidad de ser algo más, una defensor, educador, voz para personas que habían sido silenciadas, como John Pedro. Dije, me interesa tu propuesta, pero tengo algunas condiciones anoche. Mientras me preparaba para dormir en mi casa por primera vez en años, sin sentirme como un intruso, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Hace una semana, era la anciana invisible que todos ignoraban. Era una figura pública cuya historia había inspirado a cientos de personas a examinar sus propias situaciones familiares. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era G. Frank. Grace, acabo de recibir noticias del FBI. Gracias a tu caso y a la información que está aportando Cynthia, han detenido a 6 miembros más del grupo criminal. En tu valentía no solo te salvó a ti, sino que salvó a muchas otras familias de ser víctimas. Sonreí mientras me giraba Apehu, la luz. Cynthia había pasado 10 años intentando hacerme invisible para convencerme de que no valía nada, de que era demasiado viejo y inútil para importar. Pero al final fue mi fuerza, mi paciencia y mi inteligencia lo que me ayudó puso fin a su reinado de terror. La anciana inútil había resultado ser mucho más poderosa que nadie jamás me lo imaginé. 2 semanas después de la conferencia de prensa, mi vida dio un giro inesperado. Nunca lo hubiera imaginado. El programa de televisión, La sabiduría de la gracia, se había convertido en un fenómeno nacional. Todos los días, recibió cientos de llamadas de personas mayores que finalmente encontraron el coraje para contar sus historias de abuso familiar y robo. Frank había establecido oficialmente la Fundación Grace para la protección de los ancianos con una donación inicial de $2 millones de mi herencia secreta. Fue irónico
en el dinero que Cynthia había planeado robarme. Ahora estaba siendo utilizado para proteger a otras personas de criminales como ella antes. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando Peter, mi investigador privado, me llamó con una noticia extraordinaria. Grasil, testimonio de Cynthia, ha sido aún más valioso de lo que esperábamos. El FBI ha logrado arrestar a todo el grupo criminal. .re 15 personas en total, incluidos los ladrones profesionales, los corruptos tasadores que falsificaron valoraciones y los comerciantes de arte que compraron los objetos robados pieza. ¿Y qué va a pasar con Cynthia Priggan? Aquí viene la parte interesante. A pesar de su cooperación, el juez decidió que sus crímenes eran demasiado extensos para una condena reducida. Ann cumplirá 12 años en una prisión federal y cuando salga tendrá que pagar una indemnización completa a todas las víctimas. Touché a Cynthia, que había pasado una década haciéndome sentir invisible, ahora será el que desaparezca durante más de una década. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma tarde recibí un llamar. Eso me sorprendió por completo. Grace, soy Cynthia. Me dio un vuelco el corazón. Ambit, ¿cómo llamas desde la cárcel? Me dejaron hacer una llamada. Grace, necesito hablar contigo. Durante 10 años, había evitado las confrontaciones directas con Cynthia, pero ahora, con toda la verdad, al descubierto, y ella en prisión, finalmente tuve el coraje de escuchar lo que tenía que decir. Habla, Cynthia. Hubo un largo silencio, y entonces escuché algo que nunca había oído antes. Cynthia llorando, no las lágrimas manipuladoras que había usado cuando estaba a arrestado, pero un grito genuino y desesperado. Grace, necesito que sepas algo. Cuando empecé a robarte, realmente pensé que tus cosas no valían nada, pero después, cuando me di cuenta valían mucho dinero, no podía parar. Era como una adicción, y se supone que eso justifica 10 años de humillación y robo. No lo justifica, pero necesito que lo entiendas, aunque nunca planeé que llegara tan lejos. Al principio, solo tomé un pequeño broche, porque necesitábamos dinero para las vacaciones que Liam quería. Cuando las vendí y nadie se dio cuenta, tomé otra cosa y luego otra. Escuché en silencio mientras Cynthia continuaba su confesión. Grace, la verdad es que siempre te tuve celos. Tenías una casa preciosa, tenías el respeto de Mark, tenías la vida que yo quería, y cuando llegué a esta familia, esperaba que me trataran como a una reina, pero tú seguías siendo la matriarca. Yo solo era la esposa del hijo. Así que tú, decidiste convertirme en tu enemigo. Sí, eso fue exactamente lo que hice. Y cuanto más te humillaba, más poderoso sentí. Fue como si al hacerte pequeño, me hiciera más grande. Fue la primera vez en 10 años que Cynthia me habló con total sinceridad. Cynthia, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Pregunté, que durante 10 años intenté conectar contigo, intenté incluirte en las tradiciones familiares para enseñarte las recetas de Mark, para compartir los recuerdos de esta casa. Contigo y tú tomaste todo eso y lo usaste para hacerme daño. Lo sé, murmuró. Lo sé, Ann. Y eso es, Ann, lo que más me duele ahora. Grace está en prisión. He tenido tiempo de pensar y me doy cuenta de que destruí a la única familia verdadera. Mis padres me abandonaron cuando era adolescente. Tu familia eran el único que me dio la oportunidad de pertenecer a algo. Y tú la desperdiciaste. Y no solo eso. Joan también destruyó a Liam. Me llamó ayer para decirme que había solicitado el divorcio. Dijo que no puede seguir casado. Anna, alguien que lastimó tanto a su madre. Liam había sido completamente. Fue transparente conmigo sobre sus planes de divorciarse de Cynthia. No puedo seguir fingiendo que mi matrimonio puede salvarse después de ... Odo lo que hacía. Él me había dicho en Cynthia, le dije, ¿por qué me cuentas? ¿Me cuentas todo esto? ¿Qué quieres que haga con esta información? No quiero que hagas nada, Ann, solo. Quería que supieras que me doy cuenta de lo que perdí. No solo perdí
mi libertad. No solo perdí mi matrimonio, perdí la oportunidad de tener una familia de verdad, de tener una suegra que realmente se preocupara por mí. Yo sí me preocupaba por ti, Cynthia. Por durante años, traté de entender por qué me odiabas tanto. No te odiaban, envidiaba, y esa envidia me convirtió en un monstruo. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de emociones. Había esperado 10 años para escuchar a Cynthia admitir la verdad sobre ese comportamiento, pero ahora que finalmente lo había hecho, no me sentí victorioso. Me sentí triste por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades desperdiciadas de tener una familia unida. Esa noche, Liam vino a tener cena conmigo. Era algo que habíamos empezado a hacer con regularidad desde el arresto de Cynthia. Mientras comíamos, le conté sobre la llamada telefónica. ¿Crees que Cynthia estaba siendo sincera? Pregunta. Creo que ella es finalmente enfrentándome a la realidad de sus acciones, respondí. Pero Liam, lo que importa ahora no es si Cynthia finalmente entiende que hizo mal. Lo importante es que aprendamos de esta experiencia. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que durante 10 años nuestra familia permitió que una persona tóxica controlara toda la dinámica familiar. Nunca más permitiré que alguien me haga sentir invisible en mi propia casa. Y espero que nunca más dejes que alguien maltrate a las personas que amas. A Liam asintió solemnemente. Mamá, he aprendido la lección más difícil de mi vida. Nunca volveré a elegir en paz superficial por defender lo correcto. Al día siguiente, recibí una paz aún mejor de noticias en la Fundación Grace. Había recibido una donación anónima de $5 millones de una familia adinerada que se había salvado de ser victimizada gracias a la información que habíamos compartido en nuestro programa. Frank, explicó Grace, la familia Martínez vio tu programa la semana pasada. Ann Martínez se dio cuenta de que su nieta había estado exhibiendo exactamente los mismos patrones de comportamiento que Cynthia, presionándola para firmar documentos, sugiriendo que se mudara a una residencia de ancianos y tomando prestadas pequeñas joyas. Gracias por tu historia, contrató a un investigador privado y descubrió que su nieta había estado planeando un plan similar al de Cynthia y lograron detenerla a tiempo por completo. La nieta fue arrestada y la señora Martínez se recuperó en todo lo que le habían robado. Ella dice, tu programa no solo le salvó la fortuna, sino probablemente la vida. Es increíble pensar que mi historia, mi dolor, se había transformado en algo que podía proteger a otros familias. Cynthia había pasado 10 años intentando robarme mi valor y mi dignidad. Paró al final. Fue eso mismo una experiencia que me había dado un propósito mayor del que jamás había imaginado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había emprendido mi vida. Hace un mes, era una anciana invisible que se sentía inútil en su propia casa. Ahora, yo era una defensora nacional de los derechos de las personas mayores con un exitoso programa de televisión y una fundación que salvaba familias. Cynthia había intentado destruirme, pero en cambio había despertado una fuerza que yo ni siquiera sabía que lo había hecho. La venganza más dulce fue no verla ir a prisión. La venganza más dulce fue descubrir exactamente quién era cuando finalmente tuve el coraje de defenderme. Un año después del arresto de Cynthia, mi vida se transformó de maneras que jamás imaginé. La sabiduría de la gracia se había convertido en el programa de televisión más visto en su franja horaria, emitido en 32 países diferentes. La Fundación Grace ayudó a más de 1,000 familias a identificar y detener esquemas de abuso financiero contra las personas mayores. Pero lo más importante, la importante transformación no fue pública. Few personal. Esta mañana, mientras regaba las flores del jardín, Mark, y cuando había plantado hace 40 años, recibí una visita completamente inesperada. Liam llegó con una elegante mujer de unos 40 años con cabello castaño y una sonrisa genuina que inmediatamente me recordó a Marx. Mamá, dijo Liam,
claramente nervioso. An-Jong, quiero presentarles a alguien muy especial. Ella es Natalie. Y bueno, hemos 6 meses saliendo. Natalie se acercó con confianza, pero también con respeto. Señora Grace, oído hablar mucho de ti. Liam me ha contado toda tu historia y debo decir que eres una inspiración para las mujeres de todo el mundo. Años. Lo primero que noté de Natalie fue como me miraba con genuino respeto, no con condescendencia. Había recibido de Cynthia durante años. Cuando me hablaba, se dirigía a mí directamente, no a Liam, como si yo fuera invisible. Natalie, le dije, ¿qué opinas del hecho de que mi hijo esté saliendo contigo mientras técnicamente todavía es casado? Liam palideció, pero Natalie sonrió. Señora Grace, agradezco su pregunta directa. Liam me contó toda la situación con Cynthia antes de empezar a salir. Los papeles del divorcio estaban se finalizó la semana pasada. Nunca habría empezado una relación con un hombre casado, sin importar las circunstancias. Me gustó su honestidad. ¿Y qué opinas de tener una suegra famosa que sale en la televisión, hablando de problemas familiares? Natalie se rió con sinceridad. De verdad, estoy orgullosa. Tomaste una experiencia terrible y la convertiste en algo que está ayudando a miles de personas. Eso requiere una fuerza extraordinaria. Durante los meses siguientes, pude observar la relación entre Liam y Natalie. Fue completamente diferente a su matrimonio con Cynthia. Natalie animó a Liam a pasar tiempo conmigo para incluirme en sus planes de valorar mi opinión. Cuando organizaban cenas, me invitaban como la matriarca de la familia, no como una carga que tuvieron que soportar. La diferencia más notable fue que Natalie realmente quería conocerme. Ella me preguntó sobre mis experiencias con Mark, sobre la historia de nuestra casa, sobre nuestras tradiciones familiares, en lugar de intentar para reemplazar o borrar el pasado. Ella quería ser parte de la continuidad de nuestra familia. Una tarde, mientras Natalie y yo preparábamos la cena juntas, me preguntó algo que me sorprendió. La señora Grace, ¿qué puedo hacer para asegurarme de no convertirme nunca en alguien como Cynthia? Me detuve a pensar en su pregunta. Natalie Cynthia se convirtió en lo que se convirtió porque vio a nuestra familia como algo que podía explotar, no como algo que podrías contribuir. Ya eres diferente porque te importa lo suficiente como para hacer la pregunta, pero quiero ser específico. ¿Qué comportamientos debo evitar? Nunca intentes aislar a Liam de su familia. Nunca. Habla mal de mí cuando no estoy presente. Nunca asumas que, porque soy mayor, mis opiniones no importan. Y si alguna vez en sí tienes un problema conmigo, háblame directamente. No intentes manipular a Liam para que sea tu intermediario. Natalie asintió con seriedad. ¿Y hay algo que pueda hacer proactivamente para ser una buena nuera? Reconoce que esta casa, esta familia, tiene una historia que existía antes de tu llegada. Respeta esa historia mientras ayudemos a crear una nueva historia. Y nunca olvidemos que ser parte de una familia significa dar tanto como se recibe. 6 meses más tarde, Liam me pidió que lo acompañara a comprar un anillo de compromiso para Natalie. Ironic, todo había comenzado con Cynthia robando un anillo de $3 millones. Y ahora yo ayudaba a mi hijo a elegir un anillo para simbolizar el amor genuino. Mamá, dijo mientras mirábamos diferentes opciones, ¿crees que estoy tomando la decisión correcta? ¿Crees que Natalie y yo podemos construir algo duradero después de todo lo que pasó? ¿Qué pasó con Cynthia? Liam, ¿cuál es la diferencia entre Natalie y Cynthia? Es que Natalie ve a nuestra familia como algo valioso que quiere proteger. Cynthia veía a nuestra familia como a el ego que ella pudiera aprovechar. Esa diferencia fundamental lo es todo. La propuesta fue perfecta. Liam organizó una cena en el comedor de nuestra casa, donde durante años Cynthia me había hecho sentir como una intrusa, pero esta vez sí lo era. Sentada a la cabecera de la mesa, en mi legítimo lugar, como matriarca de la familia, mientras Liam le proponía matrimonio a Natalie. Cuando Natalie dijo que sí, lo primero que hizo fue acercarse a mí
y abrazarme, señora Anne Grace, dijo con lágrimas en los ojos. Espero poder ser la nuera que te mereces, Natalie. Le respondí. Tú ya lo somos. El día de la boda fue la celebración familiar más feliz que habíamos tenido en más de una década. Natalie había insistido en que la ceremonia se celebrara en nuestro jardín trasero, honrando el legado que Mark y yo habíamos construido durante la ceremonia. Liam me pidió que dijera unas palabras. Hace 2 años creí que la historia de mi familia había terminado en humillación y traición, pero hoy entiendo que esa terrible experiencia fue simplemente el final de un capítulo, no el final del libro. Natalie fue bienvenida a una familia que ahora sabe valorar el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. Después de la boda, mientras los invitados celebraban en el jardín, recibí un mensaje de texto inesperado. Era de una mujer llamada Karen, que había estado viendo mi programa desde el principio. Grace, John quería que supieras que tu historia me dio el coraje para denunciar a mi hijo, que había estado robando mis medicamentos para venderlos. Gracias a tu ejemplo, recuperé mi dignidad y mi salud. Ahora mi hijo está en rehabilitación y nuestra relación se está curando. Tu valentía me inspiró a encontrar la mía. Esos mensajes llegaban regularmente. Personas de todo el mundo que habían encontrado la fuerza para defender sus derechos. Hechos. Tras escuchar mi historia, fue una prueba de que el dolor que había sufrido se había transformado en algo positivo y poderoso. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, me senté solo en mi jardín, reflexionando sobre el extraordinario viaje que había emprendido. Hayes Dos Heikos era una anciana invisible víctima de una nuera que me veía como una molestia. Ahora era una defensora nacional, una mujer con una nueva nuera que me respetaba genuinamente, y era la matriarca de una familia, reconstruida sobre la base de la honestidad y el amor. Mi teléfono sonó una última vez. Era Frank. Grace, tengo noticias finales sobre Cynthia. Acaban de rechazar su apelación. Cumplirá los 12 años completos, años de su condena. ¿Y cómo me siento al respecto? Me pregunté en voz alta. Solo tú puedes responder a esa pregunta. La verdad es que ya no sentía ira hacia Cynthia. Sentí pena por ella. Había tenido la oportunidad de formar parte de una familia genuina y la había desperdiciado en C, codicia y envidia. Ahora ella pasaría 12 años en prisión, mientras yo disfrutaba de la nueva vida que había construido con mi valentía y determinación. Frank, dije, Cynthia ya no forma parte de mi historia. Mi historia ahora trata sobre miles de familias que hemos ayudado, sobre la nueva relación que tengo con Liam, sobre la maravillosa nuera que ahora tengo, y sobre el legado que estoy construyendo. Después de colgar, miré las estrellas y susurró Mark. Espero que estés orgulloso. La anciana invisible que casi pierde todo finalmente encontró su voz, su poder y su propósito. La más dulce la venganza no fue destruir a Cynthia. La venganza más dulce fue reconstruirme. Y ahora dime, ¿alguna vez has vivido una injusticia como esta? ¿Has tenido que encontrar tu propia fuerza para defenderte de alguien que te subestimó? Me encantaría leer tu historia en los comentarios.